Hola amigos, un gusto en saludarles, muy bienvenidos al programa Despertando la Verdad. Estamos hablando acerca de la Navidad y dijimos en programas anteriores que la Navidad es el niño nacido, el Hijo dado, Dios manifestado en carne, Dios eterno, el Dios eterno dado a conocer por el Hijo, la gracia de Dios manifestada en carne. Pero también quiero hablarle acerca de 3 títulos que se le dieron en la anunciación del nacimiento del Señor Jesucristo, y esto lo encontramos allí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 2 y en el versículo número 8 en adelante. Vamos a leer, y dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto tiene que ver con el anuncio o la anunciación del nacimiento del Señor Jesús a los pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Allí estaban estos hombres sencillos, tal vez en medio de la noche con mucho frío, y dice que de repente se les presenta un ángel, y dice: un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó con resplandor, y tuvieron temor. Vaya que no, era algo que ellos nunca habían visto, lo que había sucedido. Pero aquí lo que quiero destacar es en el versículo 11, primero el ángel le dice: no temáis, porque os doy nueva de gran gozo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero dice: aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. Pero yo quiero hablar de lo que dice el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y son estos 3 títulos que fueron dados a Jesús en el anuncio de los ángeles a los pastores. Mire, en primer lugar dice Salvador, en segundo lugar dice Cristo, o el Mesías, o el ungido, o el enviado de Dios, y en tercer lugar Señor. Mire, en primer lugar encontramos allí en Mateo capítulo 1, vamos a ver allí en el Evangelio según San Mateo capítulo 1, versículo 21, y dice: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Jesús, Yeshua, quiere decir Salvador o el Salvador. Por eso dice aquí en el verso 11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Cristo vino para eso. Dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso el nombre Jesús que el ángel le puso, hemos leído también en otra oportunidad que el nombre que el ángel le había dado, y así es como le pusieron al Señor, Jesús, que quiere decir Salvador. Como hemos leído y hemos visto aquí en Mateo capítulo 1, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el primer título, Salvador o Jesús. En segundo lugar, dice el Cristo. A ver, dice el verso 11, un Salvador que es Cristo. ¿Qué quiere decir esta palabra Cristo? Bueno, por eso hablamos del Señor Jesucristo. Bueno, Cristo quiere decir el Mesías o el ungido o el enviado de Dios. Por eso dice un Salvador que es Cristo. Era el enviado de Dios, o aquella persona que Dios había prometido para que fuera el Salvador de Israel. El Cristo, el Mesías.
Por eso es que leemos en las Escrituras que el pueblo de Israel esperaba al Mesías, esperaba al Cristo. Tal es así que la mujer samaritana, cuando va y dice, me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será acaso este el Cristo? Ellos estaban esperando al Mesías, el ungido de Dios. Pero en tercer lugar, el otro título que se le da es Señor. ¿Qué quiere decir Señor? Señor en el hebreo quiere decir, o en el griego quiere decir Jehová, Jehová o Dios. Jesús era al mismo tiempo Dios y hombre. Lo hemos dicho en programas anteriores, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Pero te quiero leer un pasaje que el apóstol Pablo describe muy bien, muy claramente con respecto a esto que estamos diciendo, de que Él era el Salvador, era el Cristo y era Señor, Jehová o Dios. Él mismo era, o al mismo tiempo, era Dios y era hombre. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, estando, dice, en cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto habla de ese Salvador, habla de ese Mesías, habla de ese Señor, que en el griego quiere decir Jehová o Dios, o ese Yeshua, el Salvador. Y aquí dice, haya, dice el apóstol Pablo, habla de la humildad de Cristo, dice, este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Recordemos que el Señor Jesús dijo en la oración, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por eso dice acá que el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como apropiarse y tomarse de eso, dice, sino que se despojó a sí mismo. Ahora, ¿de qué se despojó? ¿Cristo se despojó y dejó de ser Dios para ser hombre? Bajo ningún punto de vista. Él era 100% hombre, como lo hemos dicho, y 100% Dios. Al mismo tiempo era Dios y era hombre. ¿Pero de qué se despojó? Él se despojó de su gloria. Por eso el Señor Jesús dijo, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mire, el Señor Jesucristo se humilló, dice, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero te quiero hablar en un próximo programa de del último título dado a Jesús, Señor. Vamos a hablar en un próximo programa. Si necesitas ayuda espiritual, necesitas una Biblia, puedes solicitarla a los números telefónicos o también puedes fijarte en las direcciones electrónicas que están saliendo en pantalla. Que Dios te bendiga muy ricamente.